dirigida de los aspectos básicos de la embriología, histología ocular, revisión dirigida a los aspectos básicos y prácticos de la anatomía y funciones del aparato de la visión, así como los fundamentos de la fisiología e introducción a la semiología. El órgano de la visión, aunque suele decirse que el ojo humano es el órgano de la visión, en realidad el ojo es el órgano en el que comienza la visión, la primera etapa de lo que se suele denominar el sistema visual. Entonces, miramos con los ojos, pero vemos con el cerebro. Entonces, el ojo, el nervio óptico y los anexos son lo que sería el órgano de la visión. Entonces, el órgano de la visión transforma la energía lumínica en señales nerviosas que envía al cerebro y las convierte en imagen. El ojo es una estructura esférica llena de humor vítreo y relacionado con sus anexos. La pared del ojo está compuesta por 3 capas, donde podemos ver la blanca es la esclera en la parte posterior del ojo, en la parte anterior se llama córnea, la túnica externa del ojo. Luego tenemos la túnica media, que adelante está el iris, el cuerpo y músculos ciliares, la túnica media, por detrás coroides, y la tercera capa, la más interna, es la retina, que es la capa sensible, la que transforma la energía lumínica en energía eléctrica. Luego se conecta con el cerebro por el nervio óptico. Bien, entonces, en cuanto a lo que es el desarrollo de la córnea, tiene 3 orígenes embriológicamente: el ectodermo de la superficie, el mesénquima y la célula cresta neural. Mucho de histología no les voy a preguntar mucho en el examen, básicamente van a ver etapas puntuales del desarrollo como para que entiendan en el futuro, cuando vean alguna patología, digan, ah, este paciente tuvo una alteración embriológica en tal etapa, ¿no? Se detecta según la patología que veamos. Por ejemplo, ¿no? En esto, cuando vemos malformaciones congénitas, la ciclopía, que es los niños que nacen con un solo ojo, en esta anomalía es infrecuente, no sobreviven generalmente estos bebés. Los ojos están fusionados de forma parcial o completa, o aparece como un ojo único, se llama ciclopía. La anoftalmía es la ausencia del ojo, o sea, nacen sin ojitos, sin embargo se encuentran anexos, pueden encontrarse párpados, se pueden encontrar pestañas o músculos extraoculares. La microftalmía, en este caso este bebé, el ojo derecho, todo bien, pero el ojo izquierdo se ve chiquitito. Esto está caracterizada micro por un ojito de tamaño inferior a lo normal. La afaquia congénita y la aniridia. Afaquia es cuando nacen sin cristalino y aniridia cuando nacen sin iris. ¿Bien? Entonces podemos ver, por ejemplo, les puse este caso porque este es el ojo normal, tiene un ojo color gris, pero en este lado se ve como negro y es porque se ve, no tienen iris. ¿Bien? Aniridia y afaquia porque, bueno, acá quirúrgicamente no tienen el cristalino. El glaucoma congénito o buftalmos, como verán, los ojitos se ven grandes como los ojos de buey, por eso le dicen buftalmos. Entonces uno puede ver estos ojitos, hay mucha gente que tiene glaucoma congénito y le llama la atención porque el bebito tiene ojitos bonitos, grandes, y dice, ¡ay, qué bonitos esos ojitos grandes! Y muchas veces tienen glaucoma congénito, ¿no? Entonces muy importante eso. En el glaucoma congénito el ojo es grande, va creciendo, porque la presión del ojo permite que, como es un ojo plástico, se acomode esa presión y vaya agrandándose. Entonces puede transmitirse de forma genética o aparecer luego de una infección embrionaria, por ejemplo, por la rubiola. El buftalmos o glaucoma congénito, y los colobomas, que no solamente hay de iris, hay de todo el ojo, eso es por la parte embriológica, cómo es el desarrollo y la fusión. Falta un pedazo de algo, entonces acá podemos ver el coloboma, es la parte inferior, no tiene a 1 hora 6 de reloj, siempre lo vemos al ojo como en horas. Entonces vemos 12, 6, 3, 9 y decimos en hora 1, en hora 2 tenemos lesiones. Entonces en este caso tiene un coloboma inferior del iris, que es como si tuviera una pupila más grande o más discórica, o sea, no tiene la forma correcta.
Entonces, la primera manifestación embriológica aparece en el embrión a las 22 semanas como dos surcos poco profundos a cada lado del cerebro anterior. Entonces acá tenemos la pared del cerebro anterior, esta parte. Entonces tenemos acá los dos surcos ópticos. Estos surcos producen una evaginación del cerebro anterior, que estaría en la figura B, y dan lugar a las vesículas ópticas, estas dos. Entonces acá la placoda del cristalino que está por encima de la vesícula óptica y cómo se va formando esto, cómo se va evaginando, hasta que llega a formar la vesícula óptica en invaginación. ¿Cómo es la formación entonces del cristalino? El cristalino, acuérdense, es el lente del ojo, el lente con el cual tiene un poder dióptrico bastante importante. Las vesículas ópticas luego se ponen en contacto con el ectodermo, o sea que ya tiene otro origen el cristalino, e inducen en esto los cambios necesarios para la formación del cristalino a partir de la cuarta semana. Acá. Entonces acá tenemos el ectodermo superficial y cómo del ectodermo se va formando la placoda del cristalino. Luego tenemos la cúpula óptica. Entonces la cúpula óptica, esa vesícula, comienza a invaginarse acá y forma lo que sería la vesícula óptica y las capas internas y externas que están separadas por el espacio intrarretiniano, esto sería lo que sería la retina. Poco después desaparece y las dos capas se van a juntar. En esta figura podemos ver la invaginación de la vesícula y la placoda del cristalino. Entonces acá vemos la cúpula óptica y el pedículo óptico, que será el futuro nervio óptico. Esta es la fisura coroidea, que es la que se une, y cuando hay alguna anomalía en su unión, quedaría formados los colobomas, desde adelante hacia atrás. Entonces se va entendiendo cómo es la formación. Luego tenemos lo que es la fisura coroidea. Entonces, la cúpula óptica se formará, la fisura coroidea, por donde la arteria hialoidea llega a la cámara interna del ojo. Entonces, vemos cómo embriológicamente el ojo está irrigado hasta el cristalino, hasta acá, este es el cristalino, y cómo llega la irrigación directamente ahí. Si esto no se oblitera y no se cierra y no desaparece, entonces el paciente nace con catarata congénita. Entonces ahí vas viendo cómo se va alterando algunas partes embriológicamente. Qué interesante. Entonces esto pasó en la séptima semana, o esto pasó a la cuarta semana. ¿Bien? Entonces tenemos la cúpula óptica, el pedículo óptico, la fisura coroidea internamente, como se ve, ¿no? En la figura B, la arteria hialoidea, acá la capa externa y la capa interna del pedículo óptico, y esto sería la fisura coroidea. Luego, cuando se unen, acá tenemos lo que es la arteria hialoidea, la parte interior del pedículo óptico, este es ya el cerebro, y este es el espacio que sería intrarretiniano, que luego desaparece. Acá estaba, me olvidé. Entonces, de la cúpula óptica se formará la fisura coroidea, por donde la arteria hialoidea llegará a la cámara interna del ojo. En la séptima semana, los labios de la fisura se fusionan y la apertura de la cúpula se convierte en lo que sería la futura pupila. Entonces, si no se terminaron de fusionar, quedará el coloboma del iris. ¿Bien? ¿Cómo es el desarrollo de la retina, del iris, del cuerpo ciliar y del cristalino? ¿Se ubican ya más o menos dónde está la retina, dónde está el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino? ¿Ya anatómicamente lo ubican? ¿No se ubican? Primero tienen que ver cómo es entonces en general. Vamos a ver una maqueta o un ojo esquemático, para que tengan una idea. Porque son todos términos nuevos y en cada materia van a tener términos nuevos de órganos que quizás todavía no sabían ni que existían. Pero básicamente, entonces, a ver, tenemos uno acá. Entonces se ve, ¿no? Acá. Acá. Vamos a ver si se amplía. No mucho, no se amplía mucho. Vamos a buscar otro dibujito.
Entonces van a ver en YouTube así cómo hacer una maqueta en 3D. No le hagan caso porque está pésima, ¿eh? Ya, acá está bueno. ¿Se ve un poquito mejor ese dibujo? Ya, acá tenemos, por ejemplo, esto es la córnea, que es transparente. A través de la córnea podemos ver el iris, que es el que tiene color en el ojo, que son de diferentes colores las personas de iris. El huequito por el cual miramos se llama pupila. Entonces el iris hace un diafragma que permite la entrada de luz al ojo, entonces restringe la entrada o aumenta la entrada. Eso se llama, cuando se restringe, la pupila se cierra y se llama miosis. Cuando quiere que tenga luz el ojo, se dilata la pupila, eso se llama, justo lo acabo de decir, dilatación, entonces midriática o miótica. Se dilata midriática o se cierra miótica. Luego tenemos detrás del iris, acá sería entre la córnea y el iris lo que se llama cámara anterior. Entre el iris y el cristalino, cámara posterior. Entonces, dijimos, la túnica externa, hace rato la nombramos, córnea y esclera. La túnica media, desde el iris, cuerpo ciliar y capa coroidea. Y luego la amarillita es la retina. Y en la parte del fondo del ojo, se llama fondo del ojo porque es el fondo del ojo. Entonces, de acá, de la parte ecuatoriana del globo ocular, hacia atrás es el fondo del ojo. De la parte ecuatoriana hacia adelante es la extrema periferia del ojo. Esto es todo lo que se evalúa cuando hacemos supuestamente el fondo del ojo, pero lo ideal es hacer exámenes hasta la retina extrema, no solamente ver el fondo del ojo. Pero bueno, en el fondo del ojo tenemos la parte más importante que se ve, que sería la fovea o la mácula, con su fovea, y el nervio óptico y los vasos, las arcadas vasculares. Eso lo vamos a ver en la oftalmoscopía. Este canal hialoideo no existe, que es lo que les decía cuando somos en la embriología, está atravesado por la arteria hialoidea que irriga el cristalino. ¿Bien? Pero de luego se cierra, se desaparece y el cristalino termina siendo transparente. Si no se cierra y no desaparece, queda catarata. ¿Bien? Entonces, esto sería de lo que estamos hablando ahorita. Ahora vamos a hablar entonces embriológicamente de lo que sería la retina, el iris y el cuerpo ciliar y el cristalino. ¿Se ubican ahora? Bien. Entonces se le da nombre de la capa pigmentaria de la retina a la capa externa de la copa óptica. Entonces acá tenemos de la retina la capa pigmentaria, tiene color. Y la capa nerviosa sería lo que sería la retina como tal, en el futuro. Entonces, como verán, acá todavía existe un espacio intrarretiniano que separa las dos capas, la pigmentaria de la capa nerviosa. Luego acá tenemos justamente el vaso hialoideo que ya está obliterado, cerrado, se cerró y empieza como a disgregarse, desaparecer. Luego tenemos acá ya lo que serían las fibras del cristalino que toda la vida están como evolucionando, por eso aparece la catarata. Se van como aplastando, aplastando, aplastando y se va poniendo de otro color hasta que no vemos porque se pone opaco. Y lo más importante entonces acá, la conexión del ojo con el cerebro a través del nervio óptico, que es el segundo par craneal. Entonces, en realidad, el ojo, la retina, es una extensión del cerebro. Por eso decíamos que el ojo son como ventanas que transmiten luz y que el cerebro es la que lo lee y lo transforma con el nervio óptico y la retina en impulsos eléctricos, nerviosos. ¿Bien? Y acá tenemos el mesénquima indiferenciado. Acá tendríamos lo que sería el futuro párpado, que deriva del ectodermo, igual que el cristalino, no sé si se acuerdan. Y el espacio anterior del cristalino, que esto después desaparece. Entonces, ya sabemos un poco de lo que es la capa pigmentaria, la capa nerviosa de la retina, que las fibras nerviosas convergen en el tallo, que será el futuro nervio óptico,
y las 5/5 partes anteriores de la capa interna, conocida como parte ciega de la retina, conservan el grosor de una capa, eso es importante, que sería lo que sería la futura fovea, y más tarde se divide en la parte o porción iridiana de la retina que constituye la capa interna del iris. Los músculos esfínter y dilatado de la pupila se forman en este tejido y hacia la semana 7 estas fibras pigmentarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Vale. Ya. Luego viene lo que es el desarrollo de la coroides, de la esclerótica y de la córnea, o sea, un poco de capa media y todo lo que es la capa externa. Al final de la 5ª semana, el primordio del ojo está completamente rodeado de un mesénquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y una capa externa, acá. Entonces tenemos la capa interna produce una capa pigmentada muy vascularizada, que va a ser la coroides, y la capa externa se va a convertir en la esclera. Entonces tenemos acá, dijimos, al final de la 5ª semana, el mesénquima va a derivar en lo que sería la esclerótica, y la capa pigmentaria, que ya la habíamos visto hace rato, pero vemos acá la esclera y lo que sería la futura capa córnea también. Entonces, la córnea es transparente, es el único tejido transparente del cuerpo humano porque no tiene agua. Entonces, todo ese proceso también es importante, porque si no, nacen con leucomas, que son como córneas blancas, ¿bien? Como que no son transparentes. Bueno, encima del nervio tenemos la dura madre, porque ya estamos hablando de que es una conexión con el cerebro, entonces tiene las mismas capas de envoltura diferentes a las capas que envuelven el ojo. ¿Sí? Entonces, básicamente la dura madre viene a ser como la esclera. Bien. El cuerpo vítreo o humor vítreo es lo que rellena el ojo y lo que le da la consistencia, la forma, la resistencia al globo ocular, para que sea un poco expansible y no sea duro. Entonces, el cuerpo vítreo dice acá, ¿no?, que el mesénquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, invade el interior de la copa óptica a través de la fisura, el mesénquima. Entonces, los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados, que ya lo hemos visto, o sea, se cerraron y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás el conducto hialoideo. Entonces, el conducto ya no existe en el adulto. ¿Bien? El mesénquima, el vítreo es una sustancia gelatinosa que tiene mucho colágeno, que tiene muchas sustancias minerales y qué sé yo, pero también es transparente. Por eso luego vamos a conocer por qué le decimos medios transparentes. Los medios son las partes que estaban entre lo que les nombré hace rato, en las partes del ojo humano, que tienen que estar transparentes para ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la córnea es el primer medio transparente, el humor acuoso es el segundo medio transparente, la pupila es el agujerito por donde entraría la luz. Luego tenemos el cristalino, que es el tercer medio transparente, y el humor vítreo, que es el cuarto medio transparente. Entonces tenemos que tener todos los medios transparentes para poder ver hacia afuera o nosotros hacia adentro, o sea, hacer un examen del ojo. ¿Bien? ¿Van entendiendo, chicos? Sí. ¿Ya se ubican más o menos en un ojo? No. Entonces, el nervio óptico como tal, la copa óptica, se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco que era la fisura coroidea. En la 7ª semana del desarrollo se cierra la fisura. Entonces, esa es la semana importante. 4ª, 7ª. Y aparece un túnel estrecho dentro del tallo debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas. Y el tallo óptico se va a convertir en el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, en la figurita A, vamos siguiendo, acá tenemos la capa externa del pedículo óptico. Acá, acá, ya está unido y acá completamente cerrado. Entonces, acá te dice que cada vez es mayor el número de fibras nerviosas, entonces eso va constituyendo el nervio óptico. Como se ha unido, acá tenemos la arteria y la vena central del nervio óptico. Una entra y la otra sale.
Bien, hasta ahí lo más importante, porque es bastante engorroso en biología. Histología. Entonces, en la histología del globo ocular tenemos la capa externa, que es la túnica fibrosa, la túnica vascular, que es la media, y la interna, que es la túnica nerviosa. Entonces, nuestros ojos están compuestos por tres túnicas que de afuera para adentro son la fibrosa, que es la resistente, la externa, es donde se insertan los músculos extraoculares, porque también hay músculos intraoculares. La parte vascular es la media pigmentada y vascular. Y la nerviosa, que es la más interna y es la que conduce la señal. La túnica fibrosa, entonces tenemos la esclera y la córnea. Entonces, el blanco del ojo, eso sería la capa dura, que dijimos que atrás es la dura madre, opaca, formada por tejido conjuntivo denso fibroelástico, parte externa está cubierta por la conjuntiva. O sea, nosotros no nos tocamos directamente la parte externa de la capa externa, nos tocamos la conjuntiva que cubre esa túnica. Es una pielcita que cubre la túnica externa. ¿Bien? Entonces, las capas que tiene esta esclera son la epiesclera, su estroma, la lámina fusca, que es la que contacta con la segunda capa, que es la coroides. La córnea, entonces, es asférica, que es en forma de cúpula, transparente, y es la lente más potente del ojo. Entonces, tenemos dos lentes en el ojo. La primera y la más potente, la córnea, y la segunda, ¿cuál? El cristalino. Son dos lentes que nos permiten ver, o sea, se acomodan para ver. Sobre todo el cristalino cambia su forma. La córnea no, pero cómo influye, por ejemplo, una herida, una cicatriz en la córnea, en el cambio de la medida de mi anteojo. Cambia mi medida si tengo una cicatriz en la córnea. ¿Bien? Entonces, lo más importante de esta capa es que es avascular, pero sí tiene fibras sensitivas. De hecho, la córnea es el órgano más sensible del cuerpo humano. Por eso no nos podemos tocar. Por eso cerramos el ojo cuando alguien se acerca a nuestro ojo. ¿Sí? Son reflejos que son importantes de evaluar, inclusive cuando tenemos un paciente que se ha caído, se ha desmayado. Si el paciente cierra, puede ser que esté mintiendo su estado de conciencia. ¿Sí? Está dentro del glauco, ¿cierto o no? Sí. Entonces está bueno eso porque dice, a ver, no, este está mintiendo. ¿No? Entonces son cositas simples y sencillas, pero que nos van ayudando a determinar el estado de conciencia de un paciente, asustarnos o no, le meto el dedo, este está muy mal, ¿sí o no? Claro. No tiene ese reflejo de, ¿cómo se dice? Reflejo de, ¿cómo se llama ese reflejo? ¿Ah? Claro, como un reflejo de protección, ¿no? Ya, entonces, lo más importante de esta capa es avascular y no tiene agua. Si tiene muy poca agua, porque si le entra agua, se vuelve blanca, ya no sería transparente. Entonces, eso les había dicho que se llamaba, se llama hidrops corneal. ¿Conocen el hidrops fetal? Es lo mismo que el hidrops corneal. En castellano, ¿qué sería? Que le entra agua, ¿ves? Es un problema muy grave, que porque como que se encharca el bebé en el útero. Y el hidrops corneal, la córnea le entra agua y se vuelve blanca como zombie. Así le digo yo a los pacientes. Entonces tenemos córneas blancas, que generalmente se dan acá. En una patología que se llama queratocoma. ¿Bien? Ya la vamos a ir viendo. Entonces seguimos acá. Entonces tiene mucha inervación, pero las fibras tienen que ser amielínicas, porque si no se notaría que pasaran por ahí, nos quitaría visión. Se ven, en algunos pacientes se ven, entonces patológico. Si tiene vaso de la córnea, patológico. Si tiene mielina de los nervios, patológico. Y la sensibilidad viene de la rama oftálmica del trigémino. Entonces, las capas de la córnea son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la Descemet y viene el endotelio. El endotelio corneal es la que funciona para estar sacando continuamente el agua para que no se quede en la córnea. Cuando falla el endotelio, entra agua a la córnea.
¿Bien? Bueno, esto ya lo hemos visto. Hay una parte muy importante que sería la unión acá. El limbo esclerocorneal. Entonces ustedes dirán, ¿cómo la capa externa tiene una parte transparente y una parte blanca? Porque hay un limbo, como el limbo de todo. O sea, una zona donde hay una transición de las células para que puedan tener esa propiedad de producir otro tipo de tejido que sea transparente y no sea blanco. ¿Bien? Ese es el limbo esclerocorneal, que es la unión entonces de la transición en la túnica externa de la esclera con la córnea. Muy importante esa zona porque tiene células madres, ¿sí?, que son las que generan que esta córnea siga siendo transparente, están toda la vida. Cuando falla ese limbo esclerocorneal, ¿qué podría pasar? ¿Alguien se le ocurre? A ver, ¿nadie? Si hemos dicho que son dos tejidos diferentes y si no fuera por ese limbo, tendríamos una descompensación, entraría agua o se volvería blanca la córnea. Ceguera también. ¿Ah? Ceguera también. Perdón, Ceguera también. Ceguera no. Todo lo que pasa en el segmento, a ver, les mostraría. Todo lo que ocurre acá. De aquí para acá no te deja ciego. Eso se llama segmento anterior. Y todo lo que ocurre de aquí para acá, sí, puede generarte ceguera irreversible. Entonces, dentro de las preguntas que hemos hecho hoy en clase, hemos dicho cuál es la causa de ceguera reversible. La primera causa de ceguera reversible en el mundo es la catarata. Bien, o sea que el cristalino se opera y chao. Ceguera irreversible en el mundo. No es que no haya otras causas, pues la primera causa de ceguera irreversible es glaucoma. ¿Qué entendían por vicios de refracción? A ver qué ha contestado, si voy a leer a la sala. Dice, la capacidad de dar forma a la luz a través de los ojos para no sé qué, peor que mi letra es, entendimiento del cerebro. ¿Será para mejor? ¿Para concretar? Bueno, no sé. A ver, otra. Dice, muchos no han contestado que es la irreversible, han puesto, sí, algunos glaucoma, otros no han contestado que es la reversible. Los vicios de refracción, adaptaciones del ojo para lograr una buena visión. No. A ver, otra. ¿Qué dice? Importancia, bueno, no. Algunos no contestaron varias preguntas. Vicios de refracción, casi nadie. Vicio de refracción. Pero primero para eso hay que saber qué es la refracción. Vicios es algo como que, a ver, para que lo entiendan fácil, son las diferentes formas de ojo que hay. Formas de ojo no son enfermedades. Entonces, para que vayan sabiendo usar lentes, ser miope, ser hipermétrope, tener astigmatismo, no es tener enfermedades, es tener diferentes formas de ojo que hagan que sí, la luz no llegue exactamente a donde tenga que llegar, bien, pero no significa que herede una enfermedad. Ahora, muchas formas cambian y generalmente cambian por malas costumbres, por no usar los lentes todo el tiempo, por frotarse, es la peor cosa que podemos hacer, cambia mucho la forma de la córnea. ¿Bien? Y también nos puede provocar un desprendimiento de retina, frotarnos, porque como les dije, el ojo es blando, es expansible, compresible, espacible, y el frotarse hace que podamos provocar un desprendimiento de retina. ¿Bien? Entonces, más o menos vayan teniendo una idea de cómo es la cosa con el ojo, que no es, son vicios de refracción, son diferentes formas de ojo que corregimos con lentes o con cualquier tipo de cirugía, qué sé yo. Luego tenemos, la otra pregunta era, ¿por qué consideran que es importante saber sobre la semiología oftalmológica? Es muy importante, para mí al menos, porque el ojo es un órgano muy pequeñito, pero que da mucha información. Entonces, muchas veces otras especialidades nos piden a los oftalmólogos que veamos el estado del paciente. O sea, para catalogar, por ejemplo, un estado de diabetes, nos piden que veamos el fondo del ojo. De hipertensión, llegamos al fondo del ojo. Entonces, quiere decir que, ¿por qué es tan importante entonces? Y porque nos da mucha información sin ser tan invasivos.
Entonces yo hago un simple fondo de ojo y puedo decirle qué grado de enfermedad tiene el paciente en su hipertensión o en su diabetes. ¿No entienden? Entonces, sí hay otras enfermedades sistémicas que no que afectan directamente al ojo, pero los tratamientos que les dan para esas enfermedades sí pueden afectar el ojo. Por ejemplo, sobre todo las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, lupus, etcétera, que se utiliza mucho corticoide, que se utiliza mucho medicamentos tóxicos para la mácula, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha información dentro de un órgano muy pequeño y creo yo, al menos si les doy a elegir, a ver, si te tienes que quedar ciego, sordo o mudo y no te doy más que elegir, ¿tú qué elegirías? Yo prefiero quedarme sorda y muda, pero ciega nunca. ¿Sí o no? Y ustedes lo pueden ver en pacientes adultos. Pueden no escuchar, pueden no hablar bien, pero no ver. La visión es lo que nos conecta con el mundo, la visión es la que, aunque sea estaré sentadita ahí, pero veo tele, aunque sea, y me entero de lo que pasa en el planeta. Pero imagínate no ver. Por eso mucha gente cuando le empieza a pasar patología, tarde, porque acá el Perú lamentablemente tiene ese sistema de diagnóstico tardío, la mayoría va a la óptica, se hace anteojos, cuando ya no le pueden hacer anteojos, vaya al oftalmólogo. Y llegan tardísimo, llegan con glaucomas terminales, llegan con queratoconos avanzados, o sea, llegan con enfermedades que dices, logramos prevenir con un simple examen, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la semiología oftalmológica, que ustedes aprendan a ver, a distancia. Yo puedo decirte, esta tiene un ojo más pequeño, fácil tiene un ojo miope. O ya van a ver cuando vayan a práctica, qué importante que es observar al paciente. Aprendan a observar a los pacientes, desde cómo caminan, si se agarran o no de la silla, si cuando yo los hago entrar, yo trabajo con muy poca luz. Entonces yo veo que va caminando y ya está agarrado de las paredes, no prendo mi luz. ¿Me entiendes? O sea, no es 2 más 2, nadie es 2 más 2. Entonces, en la medicina, lo que más nos va a servir, chicos, es observar y escuchar al paciente. ¿Por qué viene? Lo tienen que anotar tal cual. Me duele el ojo, así como yo, le duele el ojo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es como se expresó tu paciente. Capaz que no sepa, no le duele, le arde, pero lo vas sacando tú en el interrogatorio luego. Pero lo anotaste tal cual porque te da una... Cuando vuelva de 5 años y sigue siendo tu paciente, tú vas a decir, usted vino la primera vez porque le dolía. ¿Ahora le duele o le arde? Entonces ya vas a ver, el paciente le diste el tratamiento y te vas a ver distinguir en si era dolor o es ardor, que son cosas diferentes. Pero en definitiva, esa es la idea para mí, ¿no? De que ustedes lleguen a ese punto de poder observar, de poder analizar, de poder... Simplemente con 2 cositas que digan, ya está, ya tengo el diagnóstico, no es que, ay, qué chévere, yo soy una capa. No. Simplemente que ya te orientas y te va dando la práctica, y ya cuando sean especialistas, lo que elija, sean más prácticos en eso. ¿Bien? Y no se equivoquen, porque a veces la suerte de un paciente depende del primer médico que lo ve. Porque a veces mucha gente, muchos médicos, se creen muy autosuficientes y hay que saber reconocer que no lo sabemos. O sea, yo no soy especialista de retina, ni de mácula, ni de pestaña, o sea, soy especialista de otra cosa. Y si tienes algo en esas partes del ojo que yo no sé, por lo menos saberte mandar, referir a tiempo, ¿no? Porque he visto muchos cánceres en el ojo que les dijeron que era una carnosidad, que le dice la gente comúnmente carnosidad pterigión, y es un cáncer. Entonces, si tienes la duda, por lo menos dile al paciente, mire, me parece que es algo feo, pero no se asuste, pero mejor hágase aunque sea una biopsia, ¿sí o no? A tiempo. Bueno, lo otro, ¿qué más pusieron? Ya, vicios de refracción, ya saben por qué es importante conocer la semiología, y bueno, dentro es la misma respuesta, ¿no? Que enfermedades sistémicas tienen manifestaciones oftalmológicas, muchas, pero de las más importantes y las que más vemos siempre, la diabetes, la hipertensión y problemas de irrigación en general, ¿no? Hasta un EPOC, una enfermedad de fibrosis pulmonar, triglicéridos altos, colesterol alto, tiene manifestaciones oftalmológicas, semiológicas. ¿Bien? Ok, entonces seguimos, a ver hasta dónde llegamos. ¿Alguna pregunta? Entonces ya hablamos de lo que es el limbo.
La túnica vascular, que ya sabemos que es la poroides, que empieza adelante para atrás con lo que sería el iris, el cuerpo y los músculos ciliares, y la coroides. Entonces tenemos, eso se llama uvea. Entonces tenemos, igualito que el segmento anterior y el segmento posterior, la uvea posterior y la uvea anterior. Y es importante porque, según donde se inflame, deja secuelas en el ojo. ¿Ya? No es lo mismo que se inflame la parte anterior que la parte posterior, o que se inflame todo el ojo. Se llama panuveitis, que lo vamos a ver en ojo rojo. Entonces, obviamente, esta túnica se caracteriza por tener muchos vasos y pigmento. Entonces, viene a ser como la cámara cerrada de nuestro ojo. La cámara cerrada me refiero a una cámara oscura, que el pigmento hace que la luz que entre no rebote, se concentre para ser absorbida. ¿Bien? Bueno, las partes histológicas como tal no me importa. Luego tenemos, bueno, el cuerpo ciliar, los músculos ciliares, que ya lo van a ver ustedes y lo van a explicar en la maqueta. El iris, que hemos dicho que es un diafragma que se cierra y se abre según la intensidad de la luz normal, pupila normal, se contrae por efectos de los músculos ciliares, que están controlados por el parasimpático, y se dilatan por los músculos radiales, que está controlado por el simpático. Entonces, eso también influye, por ejemplo, si un paciente está asustado, ¿cómo estaría la pupila? Estoy asustada. Estaría midriática. ¿Por qué será? Que cuando estamos asustados la pupila no se cierra y se abre. ¿Por qué será? No, ya sabemos, ahí lo dice. Pero me refiero, ¿por qué crees tú que se abre si estamos asustados o ansiosos? Porque obviamente está funcionando nuestro simpático, pero a nivel lógico, ¿a qué nos serviría? Claro, tener mejor luz en el ojo y poder estar más atento a los detalles del campo visual. ¿Me entiendes? Como que quiere ver todo y ya, allá, todo el tiempo. ¿Me entiendes? Eso pasa, por eso se dilatan. Entonces, y la retina, que es la capa fotorreceptora, la túnica nerviosa, tiene todas estas capas que la que terminaría en el nervio óptico sería la capa de células ganglionares, que es la que se afecta en el glaucoma, por ejemplo. Se miden esas capas con esos estudios complementarios para ver si realmente hay pérdida de esas células ganglionares. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ir viendo esto poco a poco, pero más o menos para que tengan una idea. Entonces tenemos todas estas capas. Sabemos que la túnica interna transforma la luz en impulsos nerviosos. Sabemos también que hay dos partes en la retina, que tiene la retina no visual, que tapiza la superficie interna del cuerpo ciliar, o sea, la parte extrema anterior de la retina, es la túnica no visual. Y la retina visual es la que estaría, la más importante, que está localizada justamente en la parte del ecuador, hacia el fondo del ojo. Por eso es la que más importante, la que más se ve, la que más se debe evaluar. Donde estaría la concentración más alta de los conos, que son las células más especializadas, donde requieren más irrigación en la retina, es en el fondo de la parte de la mácula. Ahí tienen una retinita con todas las capas. Entonces, básicamente, poco a poco vamos captando un poquito de información para ir ubicándonos en la materia, en por qué es importante, qué tenemos que ver, dónde lo vamos a ver, cómo lo vamos a ver. Y eso más o menos es lo que ustedes van a ver en la maqueta. ¿Bien? Bien, no sé si creo que llegamos a hacer todavía anatomía, que es súper fácil. ¿No quieren ver anatomía? Rapidito. ¿Quién sufre? ¿Por qué sufre? ¿No les gusta? ¿Tienen sueño? Yo avanzo así sin parar, ¿eh? Dale, que te dale. Pero si no se van ubicando, lo ideal es que paren. Y lo más importante, en realidad, chicos, también es que lo repasen hoy, porque mañana es tarde. Nuestra carrera, es una carrera de silla, o sea, de sentarse a estudiar.
no están investigando ni descubriendo nada, ni yo tampoco lo hice. Entonces, si no soy constante y no tengo un ritmo de estudio, me atraso y pierdo la oportunidad. Y sé que es muy difícil venir a esta hora, yo también me muero de sueño, pero si no están atentos ahora, repasar después es más difícil. Así que traten de mojarse los ojos, échense saliva, moco, lo que quieran, pero presten atención, porque es el momento, chicos. Después se van y duerman, de verdad les los digo. Tomen agua, gaseosa, droguense, hagan lo que quieran, pero acá y ahora. ¿Me entienden? Se los digo porque vengo dando clases a varios grupos de ustedes y de verdad, lo que aprendieron acá no se lo olvidan más. Lo que no captaron acá, yo se las voy a dar a clase, así que, ¿me entiendes? Pero no va a ser lo mismo que preguntar aquí el dibujito ese, ¿me pareció o no me pareció? Pregunten, para eso estamos. Por más tonta que parezcan las preguntas, pregunten. No entendí eso, ¿qué dijo? No, ¿cómo fue? Ya, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, en la anatomía vamos a ver la parte externa, ¿no? Digamos, cuando vemos una persona de frente, tenemos el párpado superior, le vemos la esclerótica, acuérdense que está cubierta por la conjuntiva, le vemos la pupila, le vemos el iris, le vemos el párpado inferior, acá tenemos los dos tubitos de drenaje, conducto lagrimales se llaman, superior e inferior, desembocan en este saco lagrimal y ese termina en la nariz, en el meato interno de la nariz. Entonces, encima obviamente tenemos los huesitos, ahí podemos extrapolar los músculos verlo a través, como si estuviéramos rayos X de Superman, los músculos extraoculares, que son los que mueven el ojo, y la glándula lagrimal. ¿Bien? Más o menos así, fácil y sencillo. Entonces dijimos las capas del ojo, tenemos la interna, retina, media, coroides, y externa, esclerótica y córnea. Cristalino, cámara anterior, cámara posterior, todos los detallitos que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, los músculos extraoculares y los intraoculares son los que mueven la pupila, los que dilatan y los que contraen la pupila, intraoculares. Entonces, en cuanto a la posición, ubicación y posición, el globo ocular se asienta en la cuenca del ojo, que se llama órbita o cavidad orbicular, dentro del cráneo donde está rodeada del hueso. Hasta ahí, suficiente. Saber el diámetro, el peso, tonteras. ¿Con qué está relacionado? Puede ser importante, sobre todo si hay traumas, porque no es lo mismo que me golpee acá, que me golpee acá, que me golpee acá. No es lo mismo. Entonces mucha gente se cae de cabeza así, pum, en el occipital se da y puede quedar ciego. Ceguera cortical se llama. ¿Bien? Le pueden dar un puñete de directo al ojo y puede no quedar ciego, se le puede desprender la retina, le puede dar un trauma en el iris, bla, 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 pero quizás mientras el nervio óptico funcione, todo bien. ¿Se acuerdan? Segmento posterior. Una hemorragia se puede limpiar, se puede volver a poner la retina en su sitio, se puede operar la órbita, se está jalando un músculo, porque como está rodeado de la órbita, el piso más frágil de la órbita, ¿cuál es? Del cráneo. ¿Sabes? O sea, si me tiran un puñete de los huesos que rodean el ojo, ¿cuál sería el más frágil? ¿El? ¿Dónde está? ¿Qué huesos están más frágiles en la órbita? Eso lo han hecho en anatomía humana. ¿Han hecho anatomía? ¿Y cómo se llama? Piensen. A ver, me agarraré si no sé. ¿Cuál hueso se puede romper más fácil? ¿Acá? El piso era. El piso. Claro, el piso es el más frágil. Porque está relacionado con ¿qué? Con unos huequitos que se llaman... ¿Qué huequitos están ahí en el piso? Se llaman senos. Senos paranasales que deberían tener aire. Si no tienen aire, se llama, si tienen moco, ¿cómo se llama? Sinusitis. Entonces también se puede, por una sinusitis, tener un problema en el ojo, claro, también puede tener una infección del párpado, etc. Ya, entonces esa es la relación que debemos conocer y dónde se puede romper más y cómo le evalúo qué parte está. Entonces dice, bueno, ahí tienen las relaciones. Chao. Luego,
los nervios y los vasos. Entonces tenemos los músculos, que son acá, el músculo recto, acá, el recto superior, el oblicuo superior que hace como que se dobla, pues se llama oblicuo, y también está el oblicuo inferior que también se dobla. Y los demás son rectos, superior, inferior, externo, interno, lateral o medial, que también se le dice. Acá tenemos la órbita, acá tenemos que cómo está inervado y bla bla bla. Son entonces 4 rectos y 2 oblicuos. El músculo elevador del párpado no está dentro de este conducto así de los músculos controlados para mover el ojo, pero se lo considera porque forma parte de la función de levantar el párpado. Cada músculo tiene un origen óseo o una inserción escleral, o sea, se inserta en el esclera, lo habíamos dicho. 5 salen del ápex y 1 sale del piso, de la parte anterior de la órbita. El elevador del párpado superior, que bueno, se lo considera, pero no sale de ese núcleo, de ese circulito. ¿Y qué más? Entonces salen del anillo de zinc y se insertan a milímetros del limbo esclerocorneal, que ya sabemos dónde está, ¿no? Y luego la irrigación, drenaje del ojo. Entonces esta técnica de los músculos motores del ojo, recto externo, o sea, acá tienen el nervio sexto, cuarto y tercero, inervado por el recto externo, oblicuo superior, y o sea, el sexto, el recto externo, por eso está acá la re. El cuarto, por el al oblicuo superior, y el tercero a todos los demás, pues se llaman músculos, el tercer par craneal es el par que inerva casi todos, menos el oblicuo externo, el oblicuo superior o externo, que le decimos también, y el recto externo. ¿Ya? Y el nervio óptico, que ya sabemos dónde se origina, que es el segundo par craneal, lleva 1200 haces de fibras nerviosas mielinizadas, o sea, ya tienen mielina y van al cerebro. Sale por la parte posterior del globo ocular, su cabeza se llama papila, así se le llama la cabeza del nervio óptico, y atraviesa, bueno, todo lo que sería la dura madre, el canal óptico y todo esto que ya lo vamos a ver. En cuanto a las arterias de la irrigación, solamente que sepa que derivan de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Chao, nada más. En cuanto al drenaje, sí es un poquito importante ahí, está la vena oftálmica superior, que todas estas, la supraorbitaria, la supratronclear y la rama de la vena angular. De la vena angular, este es importante porque a veces por un suelo, por un grano, etcétera, en el párpado también se puede tener una trombosis del seno cavernoso, por la forma en que drena. ¿Bien? Ya está. Arterias, venas, nervio, general. Y dentro de las partes internas, ya acá otra vez el tema este del dibujito, y las partes externas, que acá tenemos un poquito más de especificado el dibujito, no tenemos la esclerótica, el limbo, el párpado superior, las pestañas superiores. Esto se llama canto externo, esto canto interno. En el canto interno tenemos este gordito que se llama carúncula, y también tenemos un pequeño pliegue que en los animalitos, en los pajaritos, se mueve como un párpado, se llama tercer párpado en los animalitos. ¿Bien? Pliegue semilunar se llama. Las pestañas inferiores, el párpado inferior. Entonces, a simple vista, ya tienen que aprender a describir si la lesión está en canto interno, en canto externo, el párpado superior, el párpado inferior, etc. ¿Bien? Y eso, describirlo. Y luego lo que sería el aparato lagrimal como tal, que dijimos, acá estaba la glándula lagrimal, que está en el techo superior externo, o sea, temporal al globo, acá. Esta es la producción de la lágrima y esto es el drenaje de la lágrima. Entonces tenemos el saco lagrimal, la glándula lagrimal, los ductos lagrimales, los puntos lagrimales, que son los huequitos por el que sale, y es como que absorbieran como sopapa las lágrimas a los canalículos lagrimales superior e inferior, al ducto nasolagrimal. Este es el saco lagrimal,
y por acá hay una válvula que obviamente no permite que el moco te llegue al ojo todo el tiempo. Esa válvula de Hasner en el meato inferior, que es por donde sale nuestra lágrima. Por eso mucha gente se pone gotas, siente que le pasan a la nariz o lo sienten en la garganta. Ajá. Y doctora, en caso cuando hay un paciente con traumatismo, muchas veces cuando quieren poner la sonda nasogástrica, se van al ojo. Sonda nasogástrica. Nasogástrica. Está muy equivocado. No, cuando ya está traumatizado el paciente. Pero que la sonda del naso se vaya al ojo, son unas bestias. No hay no. O sea, pasa que esta puede estar muy traumatizado, pero yo creo que la parte de acá, o sea, de la nariz, que suban para arriba, son unos brutos. O sea, puede ser que no les pase la sonda, que se dobla acá atrás. ¿Han puesto sonda alguna vez? ¿Nasogástrica? Ya. Cuesta que trague el paciente la sonda porque la tragan, pero traga. Cuando te hacen también la endoscopía, también te hacen, ni siquiera te duermen nada y te hacen tragar. Tú quieres vomitar y estás metiéndote así, ¿no? Pero de ahí que la sondita se vaya, es muy grande la sondita para este canalículo. ¿Tú la has visto salir por allí? He visto un caso. No sé quién lo habrá puesto la sonda, pero me parece que lo terminaron de traumatizar al pobre. Sí. No he visto nunca, No he visto. Sí, hacen sondas de acá. O sea, sí meten sondas acá para recanalizar. Cuando te dicen, tiene obstruido su vía lagrimal, hay que recanalizarle. Ahí, le hacen su huequito y le ponen, a ver, te voy a mostrar ya. Un sondaje de vía lagrimal, se llama. Sondaje de vía lagrimal. No está bueno, la verdad que no está bueno. Si no lo pueden hacer, no forzar, porque muchas veces lo obstruyen peor. A ver, acá. Entonces te queda así como el tubito. ¿Viste? No. Ya. Porque el tubito queda ahí, como filtrando ahí. Entonces se pone el tubito, a ver, se mete, no se va metiendo nada. Entonces se ve ahí. A los bebitos, muchos bebitos nacen con esa obstrucción de la vía lagrimal congénita. Pero en realidad es una pseudo-obstrucción, porque en realidad lo que les faltó es que el meato ese de la válvula esa de Hasner se perfore. Entonces, tipo que masaje, se perfora y chao. Tienes que esperar por lo menos hasta los 3 años antes de pensar en hacer esto a un bebito. No va. O sea, hay tiempo para que lo haga solo el cuerpo humano. Lo puedes forzar con masaje, pero no con cirugías. Ya está. ¿Entendiste ahora? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra preguntita? Entonces, este meato, esta válvula de aquí, que termina en el meato inferior, no está perforada, ¿no? Se llama pseudo-obstrucción. Bien, entonces hasta anatomía llegamos. Nos faltaría solo oficio y chao, y seguimos con la siguiente clase. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en general sí me gustaría que todos estén pilas, como les digo, si les da sueño, pueden levantarse y mojarse los ojos para que presten atención. Yo igual la clase te la voy a pasar para que puedas compartir con los chicos.